Miguel soportó las burlas y acusaciones de los ricos que lo llamaban ladrón frente a la multitud reunida en San Rafael. Cuando el niño de 12 años montó al caballo negro y ejecutó movimientos de doma clásica que solo un maestro conocía, el hacendado que había robado la propiedad 25 años atrás palideció al comprender que el heredero legítimo acababa de regresar de entre los muertos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El polvo del camino se levantaba en nubes doradas, bajo el sol implacable de Jalisco, mientras Miguel Vázquez caminaba por el sendero que conducía a la hacienda San Rafael. Sus botas gastadas, heredadas de su difunto padre, crujían con cada paso. A su lado, sujetando firmemente las riendas, caminaba el único tesoro que le quedaba en el mundo. Relámpago, un semental negro como la medianoche, con una estrella blanca perfecta en la frente. El niño de 12 años se detuvo en la cima de una pequeña colina, secándose el sudor de la frente con la manga de su camisa remendada. Desde allí, la vista de la hacienda le cortó el aliento. La enorme propiedad se extendía como un reino propio, con su casa principal de estilo colonial pintada en tonos ocres y blancos, rodeada de establos de madera noble, corrales perfectamente cercados y jardines que parecían sacados de un sueño. «Ya casi llegamos, amigo mío», susurró Miguel al caballo, acariciando su cuello brillante. Relámpago relinchó suavemente, como si entendiera cada palabra. Entre el niño y el animal existía un vínculo que iba más allá de lo común, una conexión que había comenzado el día del nacimiento del potro, cuando las manos de Miguel habían sido las primeras en tocarlo. Mientras descendían hacia la hacienda, Miguel recordaba las últimas palabras de su padre, pronunciadas apenas 3 meses atrás, en ese lecho de hospital donde la enfermedad finalmente había ganado la batalla. «Miguel, hijo mío», había dicho Rodrigo Vázquez, su voz apenas un susurro débil. «Cuando yo ya no esté, debes ir a la hacienda San Rafael. Busca trabajo allí. Lleva a Relámpago contigo. Es importante. Es nuestro legado». El niño no había entendido completamente esas palabras entonces. ¿Por qué específicamente esa hacienda? Su padre había sido un simple entrenador de caballos en un rancho modesto, trabajando de sol a sol para mantenerlos a ambos después de que su madre muriera durante el parto. Nunca habían tenido riquezas, pero siempre tuvieron dignidad y el amor mutuo que los sostenía. Ahora, sin embargo, mientras las puertas ornamentadas de hierro forjado de San Rafael se alzaban ante él, Miguel comenzaba a sentir que había algo más en la historia, algo que su padre nunca le había revelado completamente. El portón estaba abierto y Miguel entró con paso vacilante. El patio principal hervía de actividad. Hombres vestidos con elegantes trajes de charro, sus sombreros adornados con plata auténtica, conversaban en grupos mientras admiraban varios caballos atados a los postes. Las risas resonaban en el aire, mezcladas con el tintineo de espuelas y el aroma a cuero fino y tabaco cubano. Miguel se sintió súbitamente consciente de su apariencia. Sus pantalones demasiado cortos que mostraban los tobillos huesudos, su camisa con parches visibles, su sombrero de paja desgastado. Era como si hubiera entrado a un mundo completamente diferente, un mundo donde claramente no pertenecía. «¿Qué tenemos aquí?». La voz resonó autoritaria desde el porche de la casa principal. Miguel levantó la vista y vio a un hombre corpulento descendiendo las escaleras. Don Fernando Santillana, el actual dueño de la hacienda, según había averiguado Miguel en el pueblo. Vestía un traje de charro completo, negro con bordados plateados que brillaban como estrellas, y su bigote perfectamente recortado se curvaba sobre una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos. «Buenos días, señor».
Miguel se quitó respetuosamente el sombrero, sujetándolo contra su pecho. Me llamo Miguel Vázquez, vengo buscando trabajo. Soy bueno con los caballos, puedo limpiar establos, ayudar con... ¿Trabajo? Don Fernando interrumpió con una carcajada que hizo que varios de los hombres cercanos se giraran para observar. ¿Un niño harapiento buscando trabajo en mi hacienda? Miguel sintió que sus mejillas ardían, pero mantuvo la cabeza en alto, tal como su padre le había enseñado. Sí, señor. Mi padre era entrenador de caballos. Él me enseñó todo lo que sabía. Puedo demostrar tu padre. Los ojos de don Fernando se estrecharon con algo que Miguel no pudo identificar. ¿Era reconocimiento? ¿Sorpresa? Pero tan rápido como había aparecido, la expresión se desvaneció, reemplazada por desdén. Y supongo que ese caballo es tuyo, ¿verdad? Por primera vez, los ojos de don Fernando se posaron completamente en Relámpago, y Miguel juró ver un destello de shock cruzar su rostro, tan fugaz que casi pensó haberlo imaginado. Sí, señor. Se llama Relámpago. Era de mi padre. Un murmullo recorrió el grupo de rancheros que se había congregado. Miguel escuchó fragmentos de sus conversaciones. ¿Viste ese caballo? ¡Qué líneas tan perfectas! Imposible que un chiquillo como ese sea dueño de semejante animal. Don Fernando descendió lentamente las escaleras, su mirada fija ahora en el semental. Miguel notó cómo las manos del hombre temblaban ligeramente mientras se acercaba. Relámpago, normalmente tan calmado con Miguel, se puso nervioso pateando el suelo y sacudiendo la cabeza. ¿De dónde sacaste este caballo? La pregunta de don Fernando sonó más como una acusación que como una simple interrogante. Un niño pobre como tú, ¿esperas que creamos que este magnífico ejemplar es legítimamente tuyo? Miguel apretó las riendas, sintiendo la tensión en el aire cambiar drásticamente. Mi padre me lo dio, señor. Nació en nuestro pequeño rancho hace 3 años. Yo estuve ahí cuando... Mentiroso. La palabra cayó como un martillazo. La acusación resonó en el patio como un disparo. Miguel sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Los rancheros, que momentos antes conversaban animadamente, ahora formaban un círculo alrededor de él, sus rostros mostrando una mezcla de curiosidad morbosa y desprecio apenas disimulado. «Yo no soy ningún mentiroso, señor», respondió Miguel, su voz temblando ligeramente pero firme. Las enseñanzas de su padre resonaban en su mente. La verdad no necesita gritos, hijo, solo firmeza. Don Fernando se acercó más, estudiando a Relámpago con una intensidad que ponía nervioso a Miguel. El hombre extendió su mano hacia el caballo, pero el semental retrocedió bruscamente, relinchando con fuerza y alzándose ligeramente sobre sus patas traseras. Solo la hábil mano de Miguel en las riendas evitó que la situación se descontrolara. ¿Lo ves? Don Fernando se volvió hacia los demás hombres, su voz llena de indignación teatral. Este animal es salvaje, indomable, y este chiquillo pretende que es suyo, que lo controla. Es que usted lo asustó, señor. Miguel intentó explicar, acariciando el cuello de Relámpago para calmarlo. Él no conoce. ¿Que yo lo asusté? La carcajada de don Fernando fue seguida por las risas de varios rancheros. Llevo 30 años trabajando con caballos, muchacho. Si ese animal reacciona así, es porque no ha sido entrenado adecuadamente. O peor aún, porque fue robado y maltratado. Un hombre alto y delgado, vestido con un traje de charro color crema, dio un paso adelante. Miguel reconoció el tipo. Rico, arrogante, acostumbrado a que el mundo se doblara ante él. «Don Fernando tiene razón», dijo el hombre, su voz arrastrando las palabras con desdén. «Miren las marcas en ese caballo, esa estrella blanca en la frente, las líneas de sus patas. Yo he visto un ejemplar así antes. Apuesto mi rancho a que este escuincle lo robó de alguna hacienda importante». «¡Yo no he robado nada!»
La voz de Miguel se elevó finalmente, la injusticia quemando en su pecho como fuego. Relámpago es mío. Nació en nuestro rancho. Mi padre estuvo ahí. Yo estuve ahí. Mis manos fueron las primeras en tocarlo cuando vino al mundo. ¿Tu rancho? Otra voz se unió al coro de burlas. Una mujer elegante, probablemente la esposa de algún hacendado, observaba a Miguel desde el porche con una expresión de disgusto, como si el niño fuera algo sucio que había manchado su vista. Un niño mugriento como tú no tiene rancho. Probablemente ni siquiera sabes lo que significa cuidar adecuadamente de un animal así. Doña Isabela tiene razón. Don Fernando se cruzó de brazos, sonriendo con satisfacción. Este caballo es magnífico. Eso cualquiera con ojos puede verlo. Pero un chico en harapos, caminando por el camino como un vagabundo. La historia no cuadra, muchacho. Miguel sentía las lágrimas amenazando con brotar, pero se negaba a darles esa satisfacción. Su padre le había enseñado que un hombre, sin importar su edad, no lloraba frente a quienes buscaban humillarlo. Pero era difícil, tan difícil mantener la compostura cuando todo el mundo parecía haberse vuelto contra él. «Tengo documentos», dijo Miguel, su voz ahora apenas un susurro mientras rebuscaba en su morral desgastado. «Papeles que prueban que Relámpago es mío, el certificado de nacimiento del potro, los registros...» «¿Papeles?» Don Fernando arrebató el morral de las manos de Miguel antes de que el niño pudiera reaccionar. Volcó el contenido en el suelo, algunas tortillas envueltas en un trapo, una cantimplora medio vacía, una foto arrugada y finalmente varios documentos doblados y amarillentos por el tiempo. El hacendado recogió los papeles, hojeándolos con expresión burlona. Miguel vio cómo sus ojos se ensanchaban momentáneamente al leer algo, pero tan rápido como apareció la sorpresa, fue reemplazada por una mueca de desdén. «Estos papeles podrían ser de cualquier caballo», declaró don Fernando, aunque su voz había perdido un poco de su seguridad anterior. «Están tan viejos y maltratados que apenas se pueden leer. Cualquiera podría haberlos falsificado, pero son reales». Miguel dio un paso adelante, su desesperación finalmente quebrando su autocontrol. «Mi padre me los dio, me dijo que los guardara, que eran importantes, que...» «¿Tu padre?» Don Fernando interrumpió, y esta vez había algo diferente en su tono, algo más oscuro. «¿Y cómo se llamaba tu padre, muchacho? ¿Qué hacía? ¿Por qué un simple peón tendría un caballo de esta calidad?» Miguel vaciló. En sus 12 años de vida, su padre siempre había sido reservado sobre su pasado. Trabajaban, se mudaban de rancho en rancho, nunca permanecían en un lugar por mucho tiempo. Y cuando Miguel preguntaba sobre sus abuelos, sobre de dónde venían, Rodrigo siempre cambiaba el tema. «Mi padre era Rodrigo Vázquez», respondió finalmente Miguel, notando cómo varios de los presentes intercambiaban miradas significativas. Era entrenador de caballos, trabajó en muchos ranchos de Jalisco y Michoacán. El silencio que siguió fue pesado, cargado de algo que Miguel no podía identificar. Don Fernando palideció visiblemente, sus manos temblando mientras aún sostenía los documentos de Relámpago. «Vázquez», murmuró uno de los rancheros. «Rodrigo Vázquez. Imposible». Don Fernando sacudió la cabeza violentamente, como queriendo desterrar un pensamiento perturbador. «Rodrigo Vázquez está muerto desde hace años. Este chiquillo es un impostor que de alguna manera consiguió papeles viejos y un caballo robado. Mi padre murió hace 3 meses». Miguel gritó, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. «Y él me dijo que viniera aquí. Me dijo que trajera a Relámpago a San Rafael. Me dijo que era importante». La mención de San Rafael pareció electrificar el ambiente. Don Fernando dio un paso hacia atrás, sus ojos brillando con algo que Miguel finalmente pudo identificar. Miedo. «Suficiente de este circo».
Don Fernando recuperó su compostura con esfuerzo visible, aunque su voz temblaba ligeramente. Arrojó los documentos al suelo como si quemaran. No voy a perder más tiempo con las fantasías de un niño vagabundo. Guardias, escolten a este muchacho fuera de mi propiedad. 2 hombres corpulentos, empleados de seguridad de la hacienda, comenzaron a avanzar hacia Miguel. El niño retrocedió instintivamente, sujetando con más fuerza las riendas de Relámpago. El caballo, sintiendo la angustia de su joven dueño, comenzó a moverse nerviosamente, sus cascos golpeando el suelo empedrado del patio. «Por favor». Miguel miró desesperadamente a su alrededor, buscando aunque fuera un rostro compasivo entre la multitud de espectadores. «Solo necesito trabajo. No tengo a dónde ir. Mi padre, antes de morir, me dijo que viniera aquí. Dijo que había algo importante». «¡Basta ya!». Don Fernando rugió, su máscara de control deslizándose completamente. «No menciones a ese hombre en mi hacienda. No tienes derecho». El silencio que cayó fue absoluto. Incluso los caballos parecieron sentir la tensión, quedándose inmóviles. Miguel parpadeó, confundido por la intensidad de la reacción del hacendado. «¿Conoció a mi padre?», preguntó Miguel, su voz pequeña pero cargada de esperanza. Antes de que don Fernando pudiera responder, una voz anciana pero firme resonó desde las sombras del porche. Todos lo conocíamos. Un hombre mayor con el cabello completamente blanco, pero aún de porte erguido, emergió de la casa principal. Vestía sencillamente, con ropa de trabajo limpia, pero sin los adornos ostentosos de los demás. Sus ojos, del mismo color avellana que los de Miguel, estudiaban al niño con una intensidad que lo hacía sentir desnudo. «¿Don Sebastián?». Don Fernando se giró bruscamente, su rostro ahora rojo de ira. «Esto no le concierne. Vuelva a sus caballerizas. Todo lo que ocurre en estas tierras me concierne», respondió el anciano con calma, descendiendo lentamente las escaleras. Caminaba con una leve cojera, apoyándose en un bastón de madera pulida. «Especialmente cuando veo a un niño siendo acusado injustamente frente a todos estos testigos». Los murmullos comenzaron nuevamente entre los presentes. Miguel notó cómo algunos de los rancheros más ancianos asentían con respeto hacia don Sebastián, mientras que los más jóvenes simplemente parecían confundidos por la intervención. «El muchacho es un ladrón», insistió don Fernando, aunque su voz había perdido algo de su convicción anterior. «O un impostor, probablemente ambas cosas». Don Sebastián finalmente llegó hasta donde Miguel permanecía de pie, temblando, pero aún aferrado a Relámpago. El anciano observó al caballo con una expresión que Miguel no pudo descifrar. Era asombro, reconocimiento, tristeza. «Este caballo», dijo don Sebastián lentamente, extendiendo una mano temblorosa hacia Relámpago, «tiene marcas muy particulares. La estrella en la frente no es perfectamente simétrica, ¿verdad, muchacho? El lado izquierdo se extiende un poco más hacia abajo». Miguel asintió, sorprendido. «Sí, señor, siempre ha sido así, desde que nació. Y tiene una pequeña marca oscura en la pata trasera derecha, justo arriba del casco, forma casi como una media luna». «¿Cómo sabe?». Miguel comenzó, pero las palabras murieron en su garganta cuando vio las lágrimas formándose en los ojos del anciano. «Porque yo estuve ahí cuando nació su padre», don Sebastián dijo suavemente, y el patio explotó en un caos de voces exclamando sorpresa. «Estuve ahí cuando nació el primer relámpago, hace más de 30 años». Don Fernando se adelantó furiosamente, agarrando el brazo de don Sebastián. «Viejo tonto, ¿qué está diciendo? ¿Se ha vuelto senil?». Pero don Sebastián se liberó con una fuerza sorprendente para su edad. Rodrigo Vázquez era el mejor entrenador que estas tierras jamás vieron, y no era ningún peón como este niño sugiere. El anciano se volvió hacia Miguel, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Tu padre»,
Muchacho, era el hijo único de don Alejandro Vázquez. El nombre cayó sobre el patio como una bomba. Miguel escuchó jadeos, exclamaciones ahogadas y vio cómo varios de los presentes se persignaban como si hubieran escuchado el nombre de un fantasma. Don Alejandro, repitió doña Isabela, su rostro ahora pálido. Pero eso significaría que este niño es el nieto de don Alejandro Vázquez, completó don Sebastián, su voz resonando con autoridad. El heredero legítimo de la hacienda San Rafael. El mundo de Miguel comenzó a girar. Las palabras del anciano no tenían sentido. Su padre había sido un simple entrenador, siempre moviéndose de trabajo en trabajo, apenas ganando lo suficiente para sobrevivir. Nunca habían tenido nada. ¿Cómo podía ser él el heredero de esta magnífica propiedad? ¡Mentiras! Don Fernando escupió las palabras, pero Miguel notó el pánico en sus ojos. Don Alejandro murió sin herederos hace 25 años. Esta propiedad me fue vendida legalmente. ¿Vendida? Don Sebastián repitió la palabra con amargura. Después de que obligaras a don Alejandro a firmar esos documentos cuando estaba en su lecho de muerte. Después de convencerlo de que su hijo Rodrigo había muerto en ese accidente fabricado. Miguel sentía que sus piernas no lo sostendrían por mucho más tiempo. No entiendo, susurró. Mi padre nunca mencionó nada de esto. Nunca habló de un abuelo, de una hacienda, porque tu padre creyó que lo habían traicionado. Don Sebastián colocó una mano gentil en el hombro de Miguel. Cuando tenía 20 años, hubo un accidente, un incendio en los establos. Varios caballos valiosos murieron. Tu abuelo fue manipulado para creer que Rodrigo lo había causado por negligencia, cuando en realidad... El anciano miró significativamente a don Fernando, quien ahora retrocedía hacia la casa principal. Cuidado con tus acusaciones, viejo. Don Fernando señaló amenazadoramente a don Sebastián, su rostro transformado por la furia. Yo compré esta propiedad de manera completamente legal. Tengo escrituras, documentos firmados por el propio don Alejandro. Todo fue transparente ante un notario. Transparente. Don Sebastián escupió la palabra con desprecio. Como transparente fue convencer a un hombre moribundo y destrozado por el dolor de que su único hijo estaba muerto. Como transparente fue pagarle una miseria por una propiedad que valía 100 veces más. Como transparente fue quemar los establos en plena noche y hacer que pareciera accidente. Los murmullos entre los presentes se intensificaron. Miguel vio cómo algunos de los rancheros más jóvenes miraban a don Fernando con nueva sospecha, mientras que los más ancianos asentían sombríamente, como si confirmaran memorias que habían mantenido enterradas por años. Mi padre. Miguel apenas podía formar las palabras, su mente todavía luchando por procesar todo. Mi padre creía que su propio padre lo había rechazado. Don Sebastián asintió tristemente, apoyándose más pesadamente en su bastón. Rodrigo huyó esa noche, destrozado por la acusación. Don Alejandro, manipulado por Fernando aquí presente y sus mentiras, le gritó cosas terribles. Le dijo que era un deshonra para el apellido Vázquez. Le dijo que nunca quisiera volver a verlo. Una lágrima rodó por la mejilla arrugada del anciano. Yo intenté hablar con don Alejandro después. Intenté hacerle ver que Fernando había orquestado todo, pero el dolor era demasiado grande. Y cuando Fernando le mostró ese telegrama falso, diciendo que Rodrigo había muerto en un accidente de tránsito en Monterrey, mi abuelo creyó que mi padre estaba muerto. Miguel susurró, las piezas del rompecabezas finalmente encajando. Las mudanzas constantes, la renuencia de su padre a hablar del pasado, la tristeza que siempre parecía cargar en sus ojos, incluso en los momentos felices. Todo tenía sentido ahora. Don Alejandro murió un año después, continuó don Sebastián, su voz quebrándose. Su corazón simplemente se rindió. Murió creyendo que había perdido a su hijo,
que el linaje Vázquez había terminado con él, y Fernando, quien había sido su administrador, su supuesto amigo, se quedó con todo. «¡Basta de esta farsa!», don Fernando rugió, pero su voz sonaba desesperada ahora, no autoritaria. «Aunque todo lo que dices fuera cierto, viejo loco, no prueba nada. Este niño no tiene manera de demostrar quién es realmente. Cualquiera puede venir aquí reclamando ser un Vázquez». ¿Cualquiera? Una nueva voz, suave pero firme, se unió a la conversación. Una mujer elegante de aproximadamente 50 años emergió de entre la multitud. Vestía con sencillez, pero con clase innegable, y sus ojos estudiaban a Miguel con una intensidad que lo hacía sentir expuesto. «Yo fui el ama de llaves de esta casa durante 20 años. Conocí a Rodrigo Vázquez desde que era un bebé». Se acercó a Miguel, rodeándolo lentamente mientras lo examinaba. El niño se mantuvo quieto, aunque incómodo bajo su escrutinio. «Los ojos», dijo ella finalmente. «Ese color avellana con motas doradas, exactamente como don Alejandro. Y la forma de la mandíbula, el modo en que inclina la cabeza cuando está confundido». Se detuvo frente a Miguel, una sonrisa suave iluminando su rostro. «Es como ver un fantasma del pasado. Este niño es un Vázquez, no hay duda». «Teresa, tú también». Don Fernando dio un paso amenazante hacia ella. «¿Qué les pagó este viejo para que inventaran esta historia?» «Nadie me pagó nada». Teresa respondió fríamente. «Fui despedida hace 10 años porque sabía demasiado sobre cómo realmente obtuviste esta propiedad. Pero la verdad siempre encuentra su camino, Fernando. Siempre». Doña Isabela, la mujer que antes había despreciado a Miguel, se acercó vacilante. Su expresión había cambiado dramáticamente de desprecio a incertidumbre. «Si lo que dicen es cierto, si este niño realmente es el heredero legítimo». «No lo es». Don Fernando estaba perdiendo el control completamente ahora. «Y aunque lo fuera, yo tengo las escrituras. La ley está de mi lado. Las escrituras obtenidas mediante fraude son nulas», intervino uno de los rancheros, un hombre de edad mediana con aspecto de abogado. «Si puede probarse que don Alejandro fue engañado, que firmó bajo falsos pretextos». «No hay pruebas». Don Fernando se aferró a eso como a un salvavidas. «Son solo las palabras de un viejo resentido y una empleada despechada. No hay evidencia física de nada». Don Sebastián sonrió entonces, una sonrisa que no alcanzó sus ojos tristes. «No hay evidencia». Don Alejandro no era tonto, Fernando. Sabía que algo no estaba bien, incluso en su dolor. Por eso, antes de morir, me dio esto para guardarlo. El anciano sacó de su camisa una llave antigua, colgada de una cadena de plata, la llave de su caja fuerte personal, la que está escondida en el estudio, detrás del retrato de su esposa. La caja que tú, Fernando, nunca pudiste encontrar en todos estos años. El rostro de don Fernando se volvió del color de la ceniza. Eso no existe. Yo registré toda la casa, porque don Alejandro la construyó en secreto en los últimos meses de su vida. Don Sebastián avanzó lentamente hacia la casa principal y la multitud se abrió para dejarlo pasar. Me hizo jurar que solo la abriría cuando el verdadero heredero volviera, cuando su nieto, porque él siempre sospechó que Rodrigo seguía vivo, regresara a reclamar su herencia. Miguel, todavía abrumado por todo lo que estaba sucediendo, siguió a don Sebastián instintivamente. Relámpago caminaba a su lado, tan tranquilo ahora como si supiera que finalmente estaban en casa. La procesión que subió las escaleras de la casa principal era casi ceremonial. Don Sebastián, cojeando adelante con su bastón, Miguel y Relámpago siguiéndolo de cerca, y detrás de ellos, toda la multitud de rancheros, empleados y espectadores curiosos. Don Fernando intentó bloquear la entrada, pero dos de sus propios empleados, hombres mayores que claramente recordaban los viejos tiempos, lo apartaron gentilmente pero firmemente. «No dejes que hagan esto, Fernando», siseó doña Isabela, agarrando el brazo de su esposo.
Llama a la policía, a los abogados, a quien sea. ¿Y qué les diré?, respondió don Fernando amargamente, su rostro brillando de sudor. ¿Que detengan al verdadero heredero de esta propiedad? Si hay algo en esa caja fuerte que no debería estar ahí. No terminó la frase, pero Miguel vio el miedo desnudo en sus ojos. Fuera lo que fuera que don Alejandro hubiera guardado, don Fernando sabía que lo destruiría. El interior de la casa era aún más impresionante que el exterior. Techos altos con vigas de madera tallada, pisos de talavera brillante, muebles antiguos que probablemente valían más que todo lo que Miguel había poseído en su corta vida. En las paredes colgaban retratos de hombres y mujeres de mirada seria, vestidos con elegancia de diferentes épocas. Don Sebastián se detuvo frente a uno de los retratos más grandes. Era un hombre de unos 50 años, con cabello oscuro apenas tocado por las canas, ojos avellana intensos y una expresión que mezclaba severidad con bondad. Vestía un traje de charro tradicional, negro con botones de plata, y sostenía las riendas de un caballo negro con una estrella blanca en la frente. «Tu abuelo», dijo don Sebastián suavemente. «Don Alejandro Vázquez», y ese señaló al caballo en la pintura. «Era el primer relámpago, el padre del padre de tu caballo». Miguel se acercó al retrato, estudiando cada detalle. Había algo en los ojos del hombre, en la forma de su mandíbula, que le resultaba vagamente familiar, como mirarse en un espejo distorsionado por el tiempo. «Se parecen», murmuró Teresa, quien había seguido al grupo adentro. «El mismo porte, la misma determinación en la mirada. Los Vázquez siempre tuvieron esa cualidad, esa presencia». Don Sebastián presionó algo en el marco del retrato. Con un clic suave, el cuadro se deslizó hacia un lado, revelando una pequeña caja fuerte empotrada en la pared. Era antigua, con un dial de combinación y una cerradura para llave. «Yo tengo la llave», dijo el anciano, insertándola en la cerradura, «pero la combinación, esa solo la sabía don Alejandro. Me dijo que cuando el verdadero heredero llegara, sabría qué hacer». Miguel se acercó a la caja fuerte, estudiando el dial, números del 0 al 99. ¿Qué combinación habría usado su abuelo? Su mente trabajaba frenéticamente. Una fecha, probablemente. ¿Pero cuál? Es inútil. Don Fernando se había recuperado algo de su compostura, aunque sus manos todavía temblaban. El muchacho no puede saber la combinación, ni siquiera conocía a don Alejandro. Esto es solo una crueldad más del viejo, dejando un enigma imposible. Miguel cerró los ojos intentando pensar. Las últimas palabras de su padre resonaban en su memoria. «Ve a San Rafael, lleva a Relámpago, es nuestro legado. Legado, herencia, familia». «¿Cuándo murió mi abuelo?», preguntó Miguel de repente. Don Sebastián pareció sorprendido por la pregunta. «El 15 de agosto de 1999, hace 25 años». Miguel negó con la cabeza. Esa no era la fecha correcta. ¿Y mi padre? ¿Cuándo nació? 29 de marzo de 1974. Tampoco. Miguel sentía que la respuesta estaba ahí, flotando justo fuera de su alcance. Observó nuevamente el retrato de su abuelo, sus ojos moviéndose entre el hombre y el caballo. Relámpago, el primer relámpago. «¿Cuándo nació el caballo de la pintura?», preguntó, señalando al semental negro. Los ojos de don Sebastián se iluminaron con comprensión. 5 de julio de 1972. Fue el primer potro que don Alejandro entrenó completamente por sí mismo. Lo consideraba su mayor logro, incluso más que todos sus premios y títulos. Miguel giró el dial lentamente. 05, pausa. 07, pausa. 72. El clic que siguió fue el sonido más hermoso que Miguel había escuchado en su vida. La caja fuerte se abrió.
Don Fernando dejó escapar un gemido ahogado. Doña Isabela se tambaleó, buscando apoyo en la pared. Los murmullos entre los presentes se convirtieron en exclamaciones de asombro. Dentro de la caja había varios sobres gruesos, un libro de contabilidad antiguo, fotografías amarillentas y, lo más sorprendente de todo, un videocassette con una etiqueta que decía «Para mi nieto cuando regrese». «Hay un reproductor viejo en la biblioteca», dijo Teresa, su voz temblando de emoción. «Todavía funciona. Lo usábamos para ver películas con don Alejandro en sus últimos días». Mientras Teresa salía apresurada a preparar el equipo, don Sebastián cuidadosamente extrajo los sobres. El primero contenía documentos legales, escrituras originales de la propiedad, todos a nombre de don Alejandro Vázquez y sus herederos directos. El segundo sobre contenía fotografías. Miguel las revisó con manos temblorosas. Su padre, joven, quizás de su misma edad, sonriendo junto a un caballo negro. Su padre adolescente recibiendo un trofeo. Su padre adulto, el día de su boda con una mujer hermosa que Miguel reconoció de las pocas fotos que tenían de su madre. Don Alejandro sabía, susurró don Sebastián, mirando las fotos por encima del hombro de Miguel. En algún nivel siempre supo que había sido engañado. Por eso guardó todo esto, por eso dejó el mensaje. Esos documentos no significan nada. Don Fernando intentó una última protesta desesperada. Yo tengo escrituras firmadas, notariadas. La ley, interrumpió uno de los rancheros que había estado observando en silencio. Invalida cualquier transacción obtenida mediante fraude o coerción. Si ese video muestra lo que creo que muestra, Teresa regresó corriendo. Está listo. La televisión en la biblioteca. El grupo se movió como una sola entidad hacia la biblioteca, pero don Fernando de repente bloqueó el paso. Nadie va a ninguna parte. Don Fernando sacó una pistola de la parte trasera de su cinturón, apuntándola hacia el grupo. Varios de los presentes gritaron, retrocediendo asustados. Miguel sintió como don Sebastián lo empujaba protectoramente detrás de él, colocando su propio cuerpo como escudo. «Fernando, ¿qué estás haciendo?». Doña Isabela palideció, sus manos temblando. «Guarda eso. Esto solo lo empeorará». ¿Empeorarlo? Don Fernando rió sin humor, su mano sosteniendo el arma temblando visiblemente. «Ya estoy acabado, Isabela. ¿No lo ves? Si ese video muestra lo que sospecho, iré a prisión. Todo por lo que he trabajado durante 25 años, destruido por un niño mugriento y un caballo». «Baja el arma, Fernando», dijo don Sebastián con calma sorprendente para alguien con un arma apuntándole. «Esto no tiene que terminar así. Todavía puedes hacer lo correcto». «¿Lo correcto?». Don Fernando escupió las palabras. «¿Como cuando hice lo correcto trabajando como esclavo para don Alejandro durante 15 años? Cuando me prometió que me dejaría algo en su testamento y luego lo cambió todo para beneficiar a su hijo inútil. Mi padre no era inútil». Miguel salió de detrás de don Sebastián, su voz pequeña pero firme. Relámpago, que había seguido al grupo adentro, se colocó a su lado, sus ojos oscuros fijos en don Fernando, con lo que solo podría describirse como desafío equino. «Tu padre». Don Fernando giró el arma hacia Miguel, haciendo que varios de los presentes gritaran nuevamente. Era un soñador débil que no apreciaba lo que tenía. Esta hacienda, esta vida, lo habría desperdiciado todo en su amor por los caballos y la poesía. Yo la he convertido en un imperio. Yo merecía ser el dueño. Al quemar los establos, Teresa dio un paso adelante valientemente. «Mataste a 12 caballos, Fernando. 12 animales inocentes, incluyendo a Estrella, la yegua favorita de Rodrigo. Todo para hacer que pareciera su culpa. Necesitaba que don Alejandro lo odiara.
Don Fernando ya no intentaba ocultar la verdad. El arma seguía apuntando, pero su voz sonaba casi nostálgica, como si confesara, aliviara alguna carga antigua. Necesitaba que lo desheredara completamente, y funcionó. El viejo estúpido creyó cada palabra. Creyó que su hijo perfecto era un negligente borracho que había destruido el trabajo de su vida. Pero mi abuelo descubrió la verdad, dijo Miguel conectando las piezas. Por eso la caja fuerte, por eso el video. Él supo que lo habías engañado. Don Fernando vaciló, y por primera vez Miguel vio algo parecido al remordimiento cruzar su rostro. No al principio. Al principio estaba demasiado consumido por el dolor. Pero en sus últimos meses comenzó a hacer preguntas. Comenzó a notar inconsistencias en mi historia. Contrató a un investigador privado. ¿Y lo mataste también?, preguntó uno de los rancheros. ¡No! Don Fernando se veía genuinamente ofendido. Yo no soy un asesino. Don Alejandro murió de un corazón roto, pura y simplemente. Pero sí sobor. Convencí al investigador de que abandonara el caso. Para entonces ya tenía las escrituras. Pensé que estaba a salvo. En ese momento, un ruido hizo que todos se giraran. Uno de los empleados más jóvenes había aprovechado la distracción de don Fernando para deslizarse discretamente hacia un teléfono antiguo en el pasillo. El sonido de su marcación era inconfundible. «¡Está llamando a la policía!», gritó doña Isabela. Don Fernando pareció colapsar sobre sí mismo. El arma bajó lentamente hasta que colgaba laxa de su mano. «Ya no importa», murmuró. «Ya no importa nada». Don Sebastián se movió con rapidez sorprendente para su edad, quitándole el arma antes de que don Fernando pudiera reaccionar. «Es suficiente, Fernando». Se acabó. Dos de los rancheros más robustos se adelantaron, sujetando a don Fernando por los brazos. El hombre no resistió. Toda la lucha había abandonado su cuerpo. Doña Isabela comenzó a llorar silenciosamente, su mundo de lujo y privilegio desmoronándose a su alrededor. «Llevémoslo a algún lugar donde pueda esperar a la policía», ordenó don Sebastián. «Y que alguien cuide de doña Isabela. Ella no tuvo nada que ver con esto». Mientras escoltaban a don Fernando fuera de la habitación, el hombre se detuvo brevemente frente a Miguel. Sus ojos, rojos y acuosos, estudiaron al niño con una expresión compleja. «Te pareces a él», dijo suavemente. «A Rodrigo. La misma mirada terca, el mismo amor imposible por esos animales». Hizo una pausa. «Tu padre, lo vi hace unos 5 años, en un pequeño rancho en Michoacán. No me reconoció, o fingió no hacerlo. Se veía feliz, pobre, pero feliz, con un niño pequeño que lo adoraba». Miguel sintió lágrimas quemando sus ojos. «¿Por qué no le dijiste la verdad? ¿Por qué no le dijiste que su padre lo había estado buscando?». Don Fernando no respondió. Simplemente dejó que lo llevaran, sus hombros caídos en derrota final. Una vez que se fueron, don Sebastián colocó una mano gentil en el hombro de Miguel. «Ven, muchacho, es hora de conocer a tu abuelo». La biblioteca era una habitación hermosa, con estanterías del suelo al techo llenas de libros antiguos y modernos. En el centro, Teresa había preparado la televisión vieja, con el VCR abierto y listo. El cassette descansaba en una mesa cercana, esperando. Miguel lo tomó con manos temblorosas. Era pesado, sólido, real. Dentro estaba la voz de un hombre que había muerto antes de que él naciera, pero cuya sangre corría por sus venas. Un hombre que, según todos decían, había amado y perdido tanto. «¿Estás listo?», preguntó don Sebastián suavemente. Miguel asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Insertó el cassette y presionó play. La pantalla parpadeó con estática por un momento. Luego, una imagen granulada cobró vida.
Era la misma habitación donde estaban ahora, la biblioteca, pero con menos libros y decoración más antigua. Y en el centro de la toma, sentado en el mismo sillón donde Miguel ahora estaba parado, estaba don Alejandro Vázquez. El hombre en la pantalla se veía devastadoramente enfermo. Su piel tenía un tono grisáceo, sus mejillas hundidas mostraban pómulos prominentes y sus manos temblaban visiblemente mientras las colocaba sobre sus rodillas. Pero sus ojos, esos mismos ojos avellana que Miguel veía en su propio reflejo, ardían con una intensidad que desmentía su debilidad física. «Si estás viendo esto», comenzó don Alejandro, su voz ronca pero clara, «entonces mis sospechas eran correctas. Mi hijo no está muerto, y tú debes ser su hijo, mi nieto». Miguel sintió que sus piernas flaqueaban. Don Sebastián le acercó una silla y el niño se dejó caer en ella, sus ojos nunca apartándose de la pantalla. «No sé cómo te llamas», continuó don Alejandro, tosiendo ligeramente. «No sé qué edad tienes mientras ves esto, o qué historias te contaron sobre tu familia. Pero hay cosas que necesitas saber, verdades que he mantenido ocultas por demasiado tiempo, por orgullo, por dolor, por estupidez». El anciano en la pantalla se inclinó hacia adelante, como si pudiera atravesar el tiempo y el espacio para mirar directamente a los ojos de Miguel. «Tu padre, Rodrigo, era mi única alegría después de que tu abuela murió. Lo crié solo, y quizás eso fue mi primer error. Lo presioné demasiado, esperé demasiado. Quería que fuera perfecto, que continuara el legado de los Vázquez. Pero Rodrigo era su propia persona. Amaba los caballos, sí, pero de una manera diferente a la mía. Él los veía como amigos, como compañeros. Yo los veía como negocios, como símbolos de estatus. Don Alejandro hizo una pausa, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. La noche del incendio le dije cosas terribles. Lo acusé de negligencia, de borrachera, de destruir todo por lo que había trabajado. Vi los establos en llamas, vi los caballos que no pudimos salvar, y toda mi ira, toda mi decepción de años, explotó. Le grité que se fuera, que nunca quería volver a verlo, que ya no era mi hijo. Una lágrima rodó por la mejilla arrugada del hombre en la pantalla. Miguel se dio cuenta de que él también estaba llorando, lágrimas silenciosas que no se molestó en limpiar. Pero algo no encajaba. Don Alejandro continuó. Los días siguientes, mientras Rodrigo desaparecía, comencé a notar cosas. Fernando, mi administrador, mi amigo de 20 años, comenzó a actuar extraño, evasivo, demasiado ansioso por ayudarme a vender la propiedad, a liquidar activos. Decía que era por mi bien, que en mi estado de salud deteriorado era mejor simplificar las cosas. El anciano tosió violentamente por varios segundos antes de recuperar el control. Cuando recibí el telegrama diciendo que Rodrigo había muerto en un accidente de tránsito en Monterrey, algo dentro de mí se rompió permanentemente, pero también algo comenzó a despertar. Contraté a un investigador privado. Lo que descubrió, Dios mío, lo que descubrió. Don Alejandro sacó un pañuelo limpiándose la frente. Teresa, observando la pantalla, sollozaba abiertamente. Varios de los presentes tenían lágrimas en sus ojos. Fernando orquestó todo. El incendio fue provocado, con explosivos temporizadores colocados estratégicamente. Los testigos que decían haber visto a Rodrigo borracho esa noche fueron pagados. Incluso el telegrama sobre su muerte era falso. Todo, cada pieza, cuidadosamente diseñada para separarme de mi hijo y quedarse con mi propiedad. La voz de don Alejandro se quebró completamente. Para cuando descubrí la verdad, ya era demasiado tarde. Ya había firmado las escrituras, entregando San Rafael a Fernando por una fracción de su valor. Mi salud estaba tan deteriorada que ningún abogado tomaría mi caso.
Parecería un anciano senil intentando revertir una decisión de negocios legítima. Y Rodrigo, mi investigador me dijo que Rodrigo estaba vivo, que estaba trabajando en pequeños ranchos por todo Jalisco, pero con un nombre diferente. Había desaparecido y yo no tenía fuerzas para buscarlo personalmente. Don Alejandro se recostó en su silla, su respiración laboriosa. Así que hice esto. Reuní cada documento que prueba el fraude de Fernando, cada recibo de pago a testigos falsos, cada reporte del investigador, cada fotografía de evidencia. Todo está en los sobres que encontraste en la caja fuerte, suficiente para anular la venta, para recuperar San Rafael, para poner a Fernando en prisión donde pertenece. El anciano miró directamente a la cámara, como si pudiera ver a través del tiempo. Pero más importante que las propiedades o el dinero, quiero que sepas esto, mi nieto desconocido. Tu padre era inocente. Rodrigo era un buen hombre, un hombre mejor que yo. Él amaba puramente, sin condiciones. Y yo lo destruí con mis acusaciones, con mi orgullo, con mi incapacidad de ver la verdad que estaba frente a mí. Don Alejandro tosió nuevamente, más violentamente esta vez. Cuando habló de nuevo, su voz era apenas un susurro. Si Rodrigo todavía vive, dile que lo siento. Dile que cada día desde que se fue he querido deshacerlo. Dile que lo amaba, que estaba orgulloso de él, incluso cuando no supe demostrarlo. Y si no vive, la voz se quebró. Entonces tú llevas su sangre. Los Vázquez no son definidos por propiedades o dinero. Somos definidos por nuestra capacidad de amar, de proteger a los que no pueden protegerse a sí mismos, de encontrar belleza en la conexión entre hombre y caballo. El anciano hizo una pausa, reuniendo sus últimas fuerzas. Don Sebastián tiene instrucciones de ayudarte con todo, los documentos legales, la transición, todo. San Rafael es tuya, como debió ser de tu padre. Úsala sabiamente, úsala con amor. Y perdóname, si puedes, por no haber sido el abuelo que merecías tener. La imagen comenzó a temblar mientras don Alejandro se levantaba trabajosamente de su silla, acercándose a la cámara. Su rostro llenó la pantalla y Miguel pudo ver cada arruga, cada señal del dolor que había soportado. Te amo, nieto mío, aunque nunca nos conoceremos. Haz que el nombre Vázquez signifique algo nuevamente. Haz que signifique honor, integridad, amor verdadero. Y nunca dejes que el orgullo te ciegue de ver la verdad como me cegó a mí. La pantalla se fundió a negro. El silencio que llenó la biblioteca era absoluto. Nadie se movía, nadie hablaba. Solo el sonido de sollozos contenidos rompía la quietud. Miguel permanecía sentado, sus mejillas empapadas de lágrimas, mirando fijamente la pantalla negra como si esperara que su abuelo regresara. Mi padre nunca supo, finalmente susurró Miguel, su voz quebrada. Murió creyendo que su propio padre lo odiaba. Murió sin saber que don Alejandro descubrió la verdad, que lo perdonó, que quería encontrarlo. Don Sebastián se arrodilló junto a la silla de Miguel, sus propios ojos rojos e hinchados. Tu padre era un hombre bueno, Miguel. Lo conocí desde que nació. Tenía el don más raro. Podía entender a los caballos de una manera que nadie más podía. No necesitaba látigos o espuelas, solo su voz, sus manos, su corazón. Como tú, añadió Teresa, acercándose para colocar una mano maternal en el hombro del niño. Te vi con tu caballo afuera, la manera en que te responde, la conexión entre ustedes. Es exactamente como Rodrigo era. El don saltó una generación, pero está ahí, tan fuerte como siempre. Miguel se limpió las lágrimas con la manga de su camisa remendada. Una camisa que ahora parecía tan fuera de lugar en este mundo de elegancia y riqueza que técnicamente era suya. No sé si puedo hacer esto, admitió, su voz pequeña. No sé cómo dirigir una hacienda. Apenas sé leer y escribir bien. Mi padre me enseñó sobre caballos,
no sobre negocios o política o... Aprenderás, don Sebastián interrumpió firmemente. Yo estaré aquí para guiarte, Teresa también, y los trabajadores leales, aquellos que recordaban los buenos tiempos, ellos te apoyarán. No estás solo en esto, muchacho. El sonido de sirenas acercándose interrumpió el momento. A través de la ventana, Miguel vio 2 patrullas policiales entrando por el portón principal. La realidad del mundo exterior estaba a punto de invadir esta burbuja de revelaciones y emociones. «Vendrán preguntas», dijo don Sebastián, ayudando a Miguel a ponerse de pie. «Muchas preguntas. La policía querrá declaraciones, los abogados querrán documentos, los medios querrán la historia. ¿Estás listo para esto?» Miguel pensó en su padre, trabajando de rancho en rancho, siempre moviéndose, siempre escondiéndose de un pasado que lo perseguía. Pensó en don Alejandro, muriendo con el corazón roto, pero dejando esta oportunidad de redención. Pensó en Relámpago, esperando pacientemente afuera, confiando en él completamente. «Estoy listo», dijo, y sorprendentemente lo sentía verdadero. Los siguientes días fueron un torbellino. Los abogados confirmaron que los documentos en la caja fuerte eran legítimos y suficientes para anular la venta fraudulenta. Don Fernando fue arrestado formalmente, enfrentando cargos de fraude, incendio provocado y conspiración. Doña Isabela, quien genuinamente no sabía nada de los crímenes de su esposo, fue tratada con más compasión y se le permitió quedarse temporalmente en una de las casas de huéspedes mientras arreglaba sus asuntos. Pero lo más asombroso para Miguel fue ver cómo la comunidad respondió. Los mismos rancheros que lo habían burlado aquel primer día ahora hacían fila para disculparse. Algunos traían regalos, ropa nueva, libros, incluso un sombrero de charro genuino hecho a mano con piel fina. «No es necesario», Miguel les decía cada vez, incómodo con la tensión. «Ustedes solo creían lo que parecía obvio. Pero debimos darle el beneficio de la duda», insistió uno de los rancheros más ancianos, un hombre llamado don Carlos, que había conocido tanto a don Alejandro como a Rodrigo. «Juzgamos por las apariencias, y eso nunca es correcto». Faz una semana después del video, mientras Miguel trabajaba en los establos, porque insistió en hacer el trabajo que originalmente había venido a buscar, un grupo grande se reunió en el corral principal. Don Sebastián cojeó hacia él con expresión misteriosa. «Hay algo que debes hacer, Miguel», dijo el anciano, «algo que tu abuelo siempre hacía, que tu padre hacía, una tradición de los Vázquez que debe continuar». Miguel dejó la pala con la que estaba limpiando y siguió a don Sebastián al corral. Allí, esperando, había al menos 50 personas. Rancheros, empleados, vecinos, incluso algunos reporteros que habían seguido la historia. En el centro del corral, un trabajador sostenía las riendas de un caballo que Miguel no había visto antes. Era un semental magnífico, dorado como el sol poniente, pero con ojos salvajes que rodaban nerviosamente en sus órbitas. El animal pateaba y tiraba de las riendas, claramente en angustia. «Este es Dorado», explicó don Sebastián. «Llegó hace 2 días. Su dueño anterior lo golpeaba, lo aterrorizaba. Ahora no confía en nadie. Los mejores entrenadores de la región lo intentaron, pero nadie puede acercarse a él sin que se vuelva violento». Miguel observó al caballo, viendo más allá del comportamiento agresivo. Vio el miedo en sus ojos, el trauma en cada movimiento tenso de su cuerpo. Era como mirarse en un espejo emocional. Un ser herido, asustado, buscando desesperadamente seguridad en un mundo que lo había lastimado. «Quieren que yo lo intente», Miguel dijo, no como pregunta, sino como comprensión. «Los Vázquez siempre tuvieron el don». Don Sebastián asintió. «Tu abuelo podía calmar al caballo más salvaje. Tu padre heredó esa habilidad. Y ahora queremos ver si tú también la tienes». Miguel sintió el peso de todas las miradas sobre él.
Este era el momento. No se trataba de documentos legales o videos grabados o herencias. Esto era demostrar que verdaderamente era un Vázquez, no solo por sangre, sino por ese don especial que definía a su familia. «Necesito a Relámpago», dijo Miguel finalmente. Hubo murmullos de confusión. «¿Tu caballo?», preguntó uno de los espectadores. «¿Por qué?». «Dorado necesita ver que los humanos pueden ser amigos, no enemigos», Miguel explicó, caminando hacia donde Relámpago estaba atado. «Y Relámpago puede mostrarle eso mejor que yo». Mientras Miguel guiaba a su caballo negro hacia el corral, los murmullos se convirtieron en un silencio expectante. Miguel entró al corral con Relámpago a su lado, cerrando la puerta suavemente detrás de ellos. Dorado, el semental dorado en el extremo opuesto, inmediatamente se puso tenso, sus orejas aplastadas contra su cabeza, sus fosas nasales dilatadas. El trabajador que lo sostenía retrocedió nerviosamente. «Suéltalo», dijo Miguel con calma. «¿Qué?». El hombre pareció alarmado. «Pero se volverá loco. Podría lastimarte». «Suéltalo», Miguel repitió, su voz firme pero gentil. «No puede sanar si lo mantenemos atrapado». El trabajador miró a don Sebastián, quien asintió. Con manos temblorosas soltó las riendas. Dorado inmediatamente se alejó al galope, corriendo en círculos frenéticos alrededor del corral, manteniendo la mayor distancia posible de todos los humanos presentes. Miguel no se movió. Simplemente se quedó de pie en el centro del corral, con Relámpago a su lado, observando. Los espectadores comenzaban a murmurar con inquietud, pero don Sebastián levantó una mano, pidiendo silencio y paciencia. 5 minutos pasaron, luego 10. Dorado seguía galopando, aunque su ritmo comenzaba a disminuir. El sudor brillaba en su pelaje dorado. Miguel todavía no se había movido, pero había comenzado a hablar, su voz tan baja que solo los caballos podían escucharla claramente. «Sé cómo te sientes», susurraba. «Yo también estaba asustado cuando llegué aquí. Pensé que nadie me creería, que nadie me querría. Pensé que estaba solo en el mundo». Dorado redujo su galope a un trote, aunque sus ojos todavía mostraban el blanco del miedo. «Mi padre me dijo algo antes de morir», Miguel continuó, su voz mezclando melancolía con esperanza. «Me dijo que no importa cuánto te lastimen, siempre puedes elegir confiar nuevamente, siempre puedes elegir amar nuevamente. No es debilidad, es la mayor fortaleza que existe». Relámpago, como si entendiera perfectamente su papel, dio un paso adelante. Bajó su cabeza mostrando su misión no a Miguel, sino a Dorado. Era un lenguaje de caballos puro. «No soy una amenaza, soy un amigo». Dorado se detuvo completamente, jadeando, observando a Relámpago con una mezcla de curiosidad y cautela. Sus orejas se movieron hacia adelante por primera vez desde que Miguel había entrado al corral. Relámpago perdió a su madre cuando era potro. Miguel dijo, ahora mirando directamente a Dorado. «Yo lo alimenté con biberón. Me quedé despierto con él durante las noches frías. Y cuando mi padre murió, Relámpago me consoló. Nos salvamos el uno al otro. Eso es lo que hace la familia verdadera». Miguel dio un pequeño paso hacia adelante. Dorado retrocedió uno, pero no huyó. Progreso. «No voy a lastimarte», Miguel prometió. «Nadie aquí lo hará. Esos días terminaron. Lo que te hicieron no fue tu culpa. No eres malo. No estás roto. Estás herido y hay una diferencia». Otro paso. Esta vez, Dorado no retrocedió. Sus fosas nasales se dilataban, oliendo el aire, tratando de determinar si este humano pequeño era diferente de los otros que lo habían atormentado. Relámpago se acercó más a Dorado, extendiendo su cuello. Los dos caballos se tocaron nariz con nariz, un saludo equino. Miguel vio cómo algo en los ojos de Dorado cambiaba. La tensión en sus músculos comenzaba a aliviarse, imperceptible para los observadores humanos,
pero obvio para alguien que conocía el lenguaje del cuerpo equino. Mi abuelo. Miguel habló ahora un poco más fuerte, sabiendo que esta historia era tanto para los humanos observadores como para el caballo. Dejó palabras para mí. Dijo que los Vázquez no son definidos por propiedades o dinero. Somos definidos por nuestra capacidad de amar, de proteger a los que no pueden protegerse. Tú mereces esa protección, Dorado, mereces amor. Miguel estaba ahora a solo 3 metros de Dorado. Extendió su mano lentamente, la palma abierta y vacía. No ofrecía comida o soborno, solo ofrecía conexión. Puedes confiar en mí, susurró. Te prometo que puedes confiar en mí. Los segundos se arrastraban como horas. Los espectadores contenían la respiración. Incluso Relámpago permanecía inmóvil, como si entendiera la importancia de este momento. Entonces, tan gradualmente que casi pareció imaginario, Dorado bajó su cabeza. Sus orejas se relajaron y dio un paso hacia Miguel, luego otro y otro más. Cuando el hocico del caballo dorado finalmente tocó la palma de Miguel, una ola de emoción recorrió a los espectadores. Algunos aplaudían, otros lloraban abiertamente. Don Sebastián se cubrió la boca con su mano, lágrimas de orgullo rodando por sus mejillas arrugadas. Miguel acarició suavemente el rostro de Dorado, sus dedos trazando las líneas donde claramente habían estado los golpes y las heridas. «Nunca más», prometió. «Aquí estás a salvo. Aquí eres familia». Como si entendiera cada palabra, Dorado dejó caer completamente su guardia. Apoyó su cabeza en el hombro de Miguel, un gesto de confianza absoluta que solo un caballo verdaderamente calmado haría. El corral explotó en aplausos. Los rancheros gritaban su aprobación. Don Carlos, el anciano que había conocido 3 generaciones de Vázquez, se giró hacia los demás. ¿Lo ven? Eso no se puede falsificar, eso no se puede enseñar. El muchacho tiene el don, es un Vázquez verdadero. Teresa subió al borde del corral, secándose las lágrimas. Don Alejandro lo habría amado tanto, dijo a don Sebastián. Ver a su nieto, con ese mismo don natural, esa misma gentileza. Lo está viendo, respondió don Sebastián suavemente, mirando hacia el cielo azul de Jalisco. Lo está viendo y está sonriendo. Miguel, ajeno a la celebración a su alrededor, simplemente se quedó de pie con los 2 caballos, Relámpago en un lado y Dorado en el otro. Por primera vez desde la muerte de su padre, se sintió completo, se sintió en casa, no porque había heredado una mansión o un título o riquezas, sino porque finalmente entendía quién era realmente. Era el hijo de Rodrigo Vázquez, el nieto de don Alejandro Vázquez. Pero más que eso, era alguien que podía sanar heridas, construir puentes de confianza y transformar miedo en amor. Era, en todos los sentidos que importaban, un Vázquez verdadero. La puerta del corral se abrió y varios trabajadores entraron cuidadosamente, asombrados por la transformación de Dorado. El caballo que nadie podía tocar ahora permitía que Miguel lo guiara gentilmente, caminando a su lado como si hubieran sido compañeros de toda la vida. 6 meses después, la Hacienda San Rafael había experimentado una transformación que iba mucho más allá de lo físico. Sí, los edificios habían sido reparados y las cercas reconstruidas, pero era algo más profundo lo que había cambiado. Era el espíritu del lugar, el alma que don Alejandro había construido y que don Fernando había casi destruido. Miguel, ahora con 13 años, pero pareciendo mayor por la responsabilidad que cargaba, caminaba por los establos en la fresca mañana de noviembre. Ya no vestía ropa remendada, pero tampoco había caído en la ostentación. Usaba ropa de trabajo honesta, jeans resistentes, botas de cuero duradero y una camisa sencilla. En su cabeza, el sombrero de charro que los rancheros le habían regalado, usado pero bien cuidado. «Buenos días, Relámpago», saludó al semental negro que lo recibió con un relincho suave.
En el establo contiguo, Dorado asomó su cabeza dorada, buscando su atención matutina. Miguel sonrió, acariciando a ambos caballos. «Buenos días a ti también, amigo mío». Los establos ahora albergaban 30 caballos, todos con historias similares a la de Dorado. Animales rescatados, maltratados, abandonados. Miguel había convertido parte de la hacienda en un santuario, un lugar donde los caballos heridos podían sanar, física y emocionalmente. La idea había sido suya, inspirada por las palabras de su abuelo sobre proteger a los que no pueden protegerse. «El joven patrón está temprano hoy». La voz de don Sebastián llegó desde la entrada del establo. El anciano caminaba mejor ahora, con menos dependencia de su bastón. Los últimos meses, viendo a San Rafael volver a la vida, parecían haberle devuelto años de juventud. «No puedo dormir», admitió Miguel, limpiando el casco de Relámpago con manos expertas. «Hoy es el día. Hoy era el día del juicio final de don Fernando». El proceso había sido largo, complicado por abogados caros y maniobras legales, pero las evidencias de don Alejandro eran irrefutables. Fernando enfrentaba años en prisión por fraude, incendio provocado y conspiración. Doña Isabela, quien había demostrado su inocencia completa en los crímenes, había vendido sus propiedades y se había mudado con su hermana a Guadalajara, comenzando una vida nueva lejos de los escándalos. «¿Vas a ir?», preguntó don Sebastián. Miguel asintió lentamente. «Necesito verlo. Necesito... no sé. ¿Cerrar el círculo?». «Comprensible». El anciano se apoyó en la puerta del establo. «Tu padre habría estado orgulloso de cómo has manejado todo esto, Miguel. Sin rencor, sin venganza, solo justicia. Mi padre me enseñó que la rabia solo envenena al que la carga». Miguel dejó el casco de Relámpago y se enfrentó a don Sebastián. Don Fernando ya perdió todo lo que valoraba. «No necesita mi odio encima de eso». El viejo mayordomo sonrió, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Definitivamente eres un Vázquez». 4 horas después, Miguel estaba sentado en la sala del tribunal, vestido formalmente por primera vez en su vida. Teresa había insistido en que se viera presentable y ahora usaba un traje sencillo pero elegante. A su lado, don Sebastián y Teresa formaban su apoyo silencioso. Cuando trajeron a don Fernando, Miguel casi no lo reconoció. El hombre que había sido tan imponente, tan seguro de sí mismo, ahora parecía pequeño y marchito. Sus ojos, que antes brillaban con arrogancia, ahora solo mostraban resignación. El juez leyó el veredicto: 15 años de prisión, con posibilidad de libertad condicional después de 10. La sala murmuró su aprobación. Era una sentencia justa, aunque algunos habrían querido más. Mientras escoltaban a don Fernando fuera de la sala, el hombre se detuvo brevemente al pasar junto a Miguel. Sus ojos se encontraron y por un momento largo nadie habló. «Lo siento», finalmente dijo don Fernando, su voz apenas un susurro. «No por ser atrapado, sino por todo, por el dolor que causé, por los años robados a tu familia». Miguel no dijo nada por un momento. Luego, lentamente, asintió. «Lo sé, y algún día tal vez pueda perdonarte completamente, pero hoy solo puedo perdonar un poco. Es un comienzo». Don Fernando asintió, aceptando eso como el regalo que era, y dejó que los guardias lo llevaran. Esa noche, Miguel estaba sentado en el porche de la casa principal, mirando el atardecer pintar el cielo de Jalisco en tonos dorados y púrpuras. Relámpago pastaba tranquilamente en el campo cercano, su silueta negra recortada contra el sol poniente. Don Sebastián se le unió, ofreciéndole un vaso de horchata fría. «Tu abuelo solía sentarse aquí cada noche», dijo el anciano. «Decía que no había vista más hermosa en todo México». Tenía razón. Miguel tomó un sorbo, saboreando la dulzura. «Don Sebastián, ¿cree que mi padre sabía?
En algún nivel profundo, ¿cree que sabía que algún día yo vendría aquí? El viejo mayordomo consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que tu padre sabía que los secretos no permanecen enterrados para siempre. Creo que te preparó lo mejor que pudo, dándote las herramientas que necesitarías. Amor por los caballos, integridad, fuerza de carácter. Y al final, te guió aquí, incluso después de la muerte. Miguel sintió las lágrimas quemando sus ojos, pero esta vez no las contuvo. Lo extraño. Extraño cómo me enseñaba cosas, cómo siempre sabía qué decir cuando estaba asustado o confundido. Él está aquí. Don Sebastián colocó una mano en el hombro de Miguel. En cada caballo que salvas, en cada decisión justa que tomas, en cada momento de compasión. Tu padre vive a través de ti, Miguel, y don Alejandro también. Eres el mejor de ambos. El sol finalmente se hundió detrás de las montañas distantes. En los establos, los caballos se acomodaban para la noche. En el campo, Relámpago levantó su cabeza, mirando hacia el porche como si verificara que Miguel todavía estaba allí, a salvo. Miguel se levantó, terminando su horchata. Voy a revisar los caballos una última vez antes de dormir. Siempre el trabajador. Don Sebastián sonrió. Definitivamente un Vázquez. Mientras Miguel caminaba hacia los establos, la luna comenzaba a elevarse, bañando la hacienda San Rafael en luz plateada. Esta tierra que había sido testigo de tanto dolor y traición, ahora era un lugar de sanación y esperanza. Y un niño que había llegado en harapos, burlado y rechazado, ahora caminaba como el legítimo heredero que siempre había sido. No por documentos o dinero, sino por el amor inquebrantable en su corazón y el don extraordinario en sus manos. La historia de los Vázquez había encontrado su nuevo capítulo y Miguel estaba listo para escribirlo.